entonces con la historia de la ciencia. Y se diferencia, Lakatos y Kuhn, por ejemplo, sostienen que la historia es fundamental para la epistemología, que se puede diferenciar, dice Lakatos, entre una historia interna y una historia externa. La historia interna consiste en la reconstrucción racional de la historia de la ciencia o de una teoría a la luz de una metodología concreta. ¿Qué quiere decir esto? Y nosotros lo vamos a encontrar, está ejemplificado en el caso de la didáctica, en donde, por ejemplo, un autor trata, como David Hamilton, por ejemplo, trata de explicarnos cómo es que han nacido conceptos tales como clase o currículum o libro de texto. Y cuando trata de hacer esa reconstrucción, dice, yo no voy a hacer una historia, no es una historia objetiva, es una historia conceptual, de cómo esos conceptos han atravesado ciertos periodos y por qué y en qué relación con dimensiones que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo cultural, con lo económico, se puede explicar el nacimiento de ciertos conceptos que para la didáctica son, en el caso de la didáctica, por eso estoy mencionándolo a Hamilton y su historia de la escuela, de la escolaridad, en donde no se limita a hacer una historia como la suelen hacer los historiadores de la educación. Lo que hace es una historia conceptual. Y en ese sentido, la historia que está haciendo, por ejemplo, Hamilton respecto a la escolaridad, dice, es la construcción racional de la historia de la ciencia. Es una historia conceptual, la historia de los conceptos y cómo se fueron generando esos conceptos y qué relación tienen unos conceptos con otros. Esto es absolutamente fundamental en la construcción de la didáctica, como vamos a tratar de ver. Y dice Lakatos, esto nos permite ir contra el inductivismo, contra el convencionalismo, contra el partacionismo y defender su propia teoría, que como ustedes saben es la metodología de los programas de investigación científica, los PIC. Y además, dice Lakatos, además de esa historia interna, que tiene valor para la epistemología y sin la cual Lakatos diría no se puede hacer epistemología, también hay una historia externa que trata la reconstrucción del devenir histórico de esa disciplina a la luz de los contextos sociales, psicológicos, etc. Pero en ese caso hay una objetividad que está siendo requerida y en la cual debe apoyarse necesariamente la historia externa epistemológica de una disciplina. Historia interna e historia externa son indispensables las dos. Están interrelacionadas por esta parte. Y en algunas ocasiones es difícil trazar una línea, una frontera entre unas y otras. Lakatos dice, la metodología de los PIC, de los programas de investigación científica, hay cosas que la voy a dar conocidas, que son los programas de investigación científica que tienen un núcleo duro, que tienen un cinturón protectorio, una heurística negativa, y que, según Lakatos, son los que permiten ir trabajando grupos de teorías, tomar no comunidad la teoría como había hecho Popper, por ejemplo, sino tomar grupos de teorías y tratar de encontrar qué es lo que ellas tienen en común y definir cuáles son los cambios que son aceptables dentro de ese conjunto de teorías, de ese programa de investigación científica y cuáles en cambio lo ponen en riesgo y entonces son resistidos durante algún tiempo, pero finalmente puede ser que terminen sustituyendo un programa de investigación científica por otro. Dice Lakatos, la metodología de los programas de investigación científica explica internamente un mayor número de hechos históricos que en las metodologías anteriores, que como, por ejemplo, el falsacionismo de Popper había permitido analizar teoría por teoría, cada una de ellas. Por eso dice, el analizarlas en términos de programas de investigación científica explica internamente un mayor número de hechos históricos que en las metodologías anteriores. Por esta razón es más adecuada para su uso por parte de los historiadores de la ciencia, que de este modo no estarían ciegos
dijimos, necesitan conceptos para poder interpretar los hechos históricos, porque contarían con una estructura racional para comprender distintos aspectos de la construcción de las teorías. Estas son palabras de Lakatos, por eso las estoy tomando literalmente. Y entonces él defiende esta posibilidad de estar trabajando con conjuntos de teorías y no tomar como unidad de análisis desde el punto de vista epistemológico cada una de las teorías. En el caso de la didáctica, nosotros podemos reconocer la existencia de algunos PIC que son interesantes. Nosotros podemos hoy hablar de una didáctica, por ejemplo, dentro de un PIC conductista, podemos hablar de una didáctica dentro de un PIC humanista, podemos hablar de una didáctica dentro de un PIC, yo lo llamaría socio-cognitivo-constructivista, tratando de englobar un conjunto de teorías didácticas que tienen vigencia. Cada uno de ellos implica un conjunto de teorías didácticas y los PIC pueden ser una forma de definir unidades de análisis en el estudio epistemológico de la didáctica que es fértil, puede ser fructífera. Dice Lakatos, trabajar con PIC nos permite discutir algunas cosas. Por ejemplo, enfrentar el inductivismo. Y acá hay tomado un ejemplo que da Bertrand Russell, porque se dice hay un inductivismo ingenuo y hay un inductivismo sofisticado. En realidad, el inductivismo ingenuo está representado, dice Russell, por la historia de un pavo que llevaron a una granja. Desde la primera mañana descubrió el pavo que le daban de comer a las 9 de la mañana. Como era un pavo inductivista, no se precipitó a sacar conclusiones, y esperó pacientemente hasta que recogió un número suficiente de observaciones. Probó en días con sol, en días lluviosos, cuando hacía frío y cuando hacía calor, hasta que su conciencia inductivista se sintió satisfecha como para afirmar que todos los días comía a las 9 horas. Muy seguro estaba de esta conclusión. Claro, tenía un montón de casos, se había variado además las condiciones. Y por lo tanto, en diferentes condiciones, siempre se ocurría lo mismo, llega a la conclusión. Como llega a la inducción, ¿no es cierto?, pegó un salto en el vacío, de que siempre iba a comer a las 9 de la mañana. Hasta que llegó la víspera de la Navidad. Y en vez de darle de comer, le cortaron el cuello. Este inductivismo ingenuo piensa que las cosas son así y seguirán siendo así. Pero como digo, el inductivismo siempre es un salto en el vacío. De lo particular, por muy frecuente que sea, llegar a la conclusión general es un riesgo. Estamos, dice Lakatos, estamos ante una inferencia inductiva, dice Russell, con premisas verdaderas, pero que ha llevado a la conclusión falsa. Porque las premisas efectivamente eran verdaderas. Siempre había ocurrido así. La observación era frecuente y había llegado a esa conclusión. Pero las conclusiones de la inducción nunca son seguras. Y frente a ese inductivismo ingenuo, existe lo que se llama un inductivismo sofisticado.